Hola, bienvenidos. Vamos a dividir el programa de hoy en dos temas totalmente diferentes. Arranquemos porque comienzo quieren las cosas. En los dos primeros bloques vamos a contar con la presencia del sociólogo Diego Rodríguez, coordinador del CIET. Ya les vamos a contar una vez más de qué se trata el CIET. Diego, un gusto contar con tu presencia hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nuestro país, Uruguay, ha sido o está siendo sede de la Cumbre de las Naciones Unidas para la preparación de un convenio contra la contaminación por plásticos. Lo he leído detenidamente. Un convenio que, como bien dice también el CIET, es un tratado internacional legalmente vinculante, es decir, adhiere un país y después tiene que aterrizar esa decisión de adherir a un convenio marco de estas características con una ley o varias leyes locales. Ha pasado con muchísimas cuestiones en los últimos 50, 60 años y tal vez un poco más. No concretamente tan a fondo con el tema contaminación, porque son problemas más recientes. En realidad fueron problemas desde siempre, pero cuando uno veía circular, nosotros no éramos nacidos, los autos de la década del 40 y del 50 eran un problema gravísimo lo que estaban contaminando, lo que contaminaban las fábricas que los hacían, etcétera, etcétera, pero no había una conciencia clara o extrema que pudiera reglamentar de determinada manera. La contaminación por plásticos está siendo un problema ya hace varias décadas. Es más, alguien ha dicho el plástico nos va a terminar asfixiando. Ustedes ven este problema cómo se ha generado en las playas, en los océanos, en los cursos de agua, y son muy pocos los que en forma personal en cada uno de sus hogares llevan adelante de repente la separación de los plásticos que no son retornables. Con esta presencia de varias delegaciones que llevan adelante esta cumbre de las Naciones Unidas en nuestro país, el ministro de Ambiente y el propio presidente de la República han dicho, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a arrancar por ahí, por favor, señor director. Hoy damos inicio a un proceso que nos desafía y nos interpela. Nos interpela porque supone el reconocimiento de que un sistema de producción y consumo con aumento indiscriminado en el consumo de plásticos y fundamentalmente en lo de poca vida es insostenible desde todo punto de vista. De diferentes formas, todos estamos involucrados en este problema. Los gobiernos como responsables de las políticas y de generar instrumentos eficaces, pero también el sector privado, responsable de incorporar productos de manera permanente para el consumo de manera insostenible. La academia y la ciencia, que deben trabajar en soluciones alternativas y en la transferencia de conocimientos, y también todos nosotros, pero desde otro rol, desde el rol de ciudadanos, desde el rol de consumidores. Es un momento muy importante en base al conocimiento para que cada uno asuma su responsabilidad. Desde el momento que Uruguay se hace cargo de esta reunión, asume una responsabilidad, no de la organización del evento, sino del contenido del evento. Amigos y amigas, en 1930 Uruguay era elegido como sede del primer Mundial de Fútbol. Hoy me gusta decir que en estas salas se está jugando otro Mundial. Y a Uruguay le toca ser, de nuevo, la primera sede de este otro Mundial. Este Mundial es mucho más importante. Tiene que ver con la salud y la vida de las futuras generaciones. Tiene que ver con salvarnos de un problema que ha ido creciendo y que tenemos de manera rápida que solucionar. Bueno, ¿habías visto esto? En algunas partes sí, otras que también tengo que resaltar en algunos dichos del presidente y del ministro. Adelante, hagamos una primera evaluación de lo que viste y escuchaste. Me parece que nosotros valoramos positivo el compromiso de Uruguay, ¿no? Uruguay, hay que
hay que ver cómo se genera esta reunión también. Digo, tenemos un problema de plástico que podemos hablar ahora, pero Uruguay, ante la situación y ante que se empezaba a generar como esta reunión, lo que hace es, bueno, se ofrece como receptor de esta primer puntapié, que empieza hoy, empieza en 2022, pero va a ir hasta 2024 de acuerdo a lo que se plantea, ¿no? O sea, en 2024 se debería de llegar al acuerdo de qué implica todo este tratado, que tiene varios puntos. O sea, hay un lineamiento de Naciones Unidas, hay un documento donde se les dice cuáles son las cosas que debe de contener. Algunas preocupantes para la sociedad civil y otras que en realidad son necesarias avanzar. Estoy pensando en Uruguay. ¿Cuáles son los principales problemas del plástico? Porque si yo salgo con un micrófono a la calle te van a decir, bueno, las botellas, te dicen, es el agua embotellada, los refrescos, las gaseosas. Y sin duda ese es uno de los problemas, porque además se dice que solo se está reciclando el 3-4%, lo que parece una locura. En casa hace muchos años que se separan las botellas plásticas, desde una botella de shampoo hasta un envase de shampoo, hasta una botella de refresco, una botella de aceite, obviamente totalmente vacía, hasta un detergente. Seguro, hay quien dice, yo no tengo auto y el supermercado más cerca que tiene un come plástico está a 10 cuadras, y también es un problema, ¿no? ¿Cuáles son los problemas mayores de la contaminación por plástico en un país como el nuestro? Sí, bueno, nosotros el tema de los envases es uno de ellos. Lo que pasa es que ahí tenemos como dos, por lo menos lo que estamos viendo y estamos, justamente se está yendo a esta cumbre para, de cierta forma, concientizar a los gobernantes de algunas problemáticas. Entre ellas es los envases, ¿sí? Pero también están lo que son las colillas de cigarrillo, ¿no? Sí, a eso te íbamos a llevar, porque esa es la especialidad del 7 además. Exacto. Pero que también no se ve como hasta que de repente se empiezan a juntar en una playa, no se puede creer. Claro, el tema que tenemos es, como bien planteabas, Miguel, la contaminación en los mares, pero también animales que mueren, ¿no? Porque comen plástico y obviamente eso les afecta. Pero también tenemos lo que afecta para la salud humana, el consumo. En realidad estamos consumiendo plástico, se dice por ahí, una estimación de que nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por semana. O sea, la cantidad de microplástico que estamos ingiriendo y que ya está comprobado que lo tenemos en nuestra sangre, ¿no? O sea, nuestro sistema... No es mucho, no le da mucho color con esa. No. Ejemplo. Es así. Lo que pasa es que uno se imagina, estamos hablando de una tarjeta de crédito para visualizar la cantidad de partículas. Sí, es un disparate. Es un disparate. ¿Pero por qué es un disparate? Porque la consumimos desde el pez, por ejemplo, que podemos comer, porque ¿qué pasa? Esto se tira al mar, mucho se tira al mar, no solo, o sea, además del plástico, los tóxicos que contienen esos plásticos, y eso va al zooplancton, que es el que filtra en el mar. Pero eso se queda con plástico. El pez come el zooplancton y nosotros comemos al pez. Y entonces terminamos ingiriendo ese plástico que los animales, en este caso el pez, termina teniendo en su cuerpo. Parece tremendo color igual y un gran asusta viejas. No sé si una asusta viejas, pero es una realidad. Pero también tenemos lo que son el tema de las colillas, ¿no? Las colillas, uno dice, ¿pero qué tiene que ver las colillas con el tema del plástico? Y en realidad las colillas están hechas de plástico, de algo que se llama acetato, justamente que lo que tiene ese acetato, que es un acetato de celulosa, está hecho, está en fibras o en microfibras dentro del filtro, y el filtro es justamente lo que queda en los desechos, y eso es el principal problema contaminante en Uruguay, pero también en el mundo. Lo que pasa es que, como decía el ministro ahí, y por eso resaltamos nosotros, estamos teniendo un problema de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y el filtro, justamente, el filtro de cigarrillos es un plástico de un solo uso. En Uruguay ya se han implementado algunas políticas, ¿no? Lo que hemos visto recientemente de los sorbitos, por ejemplo, que se han prohibido los sorbitos. Y en ese tema de la prohibición, el presidente también decía, bueno, no hay que ir por lo prohibitivo, ¿no? En realidad, ahí tenemos, yo creo que hay que diferenciar los plásticos, y algo hablábamos en la previa, ¿no? Vos tenés, incluso uno en los envases puede ver el PET, ¿no? La clasificación del PET, que eso te dice... ¿Qué tipo de PET es? ¿Qué tipo de PET? Y depende de qué PET sea, es qué tan malo puede ser, ¿no? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno mira los envases y ve el número 3, 6 y 7, lo mejor que puede hacer es no utilizar ese tipo de envases. Y tenemos una cantidad en el entorno. A veces incluso hasta en las mamaderas de los bebés. Bueno, cuando yo era niño me acuerdo que mi madre cuando ponían agua en una jarra de plástico de la década del 60, era tan malo que el agua tenía un gusto a plástico que... Bueno, ese gusto a plástico en realidad es que los plásticos le transmiten polímeros al agua o a los alimentos.
Por eso a veces en algunos tipos, por ejemplo, en algunos tipos de tupper que uno los consume, ¿no?, con helado y después uno quizás se lleva la vianda al trabajo y calienta en el micro. Bueno, esos plásticos no están preparados para calentar en el micro. ¿Y qué quiere decir que no están preparados? Que le transmite las partículas plásticas al alimento. Entonces, terminamos ingiriendo el plástico por los alimentos, por el agua, y ahí es que sumamos la tarjeta de crédito a la semana. En todos esos plásticos, es más, si vos tenés una botella de plástico con agua en un auto, por ejemplo, y la dejás a temperaturas bastante extremas, porque dentro del auto... Y pasa, 40 grados puede haber en un auto en estos días. Entonces eso termina transmitiéndole las partículas del plástico al líquido. Vos terminás consumiendo plástico en eso. Entonces, la problemática no es solo de Uruguay, es mundial. ¿Por qué se va este tratado? Porque lo que vos tires al mar acá, va a terminar, no te afecta solo a Uruguay, o lo que te tiren en otro país, va a terminar afectando a todos. Es una problemática mundial y para eso se necesitan tratados para regular las situaciones. ¿Y a dónde va el primer mundo o el llamado primer mundo? Porque uno ve, había determinados refrescos que los más veteranos que están mirando, vos decías, tal refresco, el original y una botella de plástico, de vidrio, ese es el que realmente tiene el gusto original y ese es el... Pero cada vez hay más envases de plástico. Es decir, ni siquiera tenemos fábrica de vidrio en el Uruguay, para empezar. Las bodegas tienen que importar de Brasil gran parte del vidrio que usan. Exacto. Bueno, incluso ese es un cambio claro en el mundo del trabajo el que vos planteás. Justamente porque hemos visto que desaparecieron las famosas fábricas de vidrio de antes, ¿no? Sí, algún empresario está diciendo, bueno, no es rentable, ponela vos. Bueno, pero no es rentable porque tampoco hay exigencias legales que obliguen a determinadas cosas. O justamente que estimulen cierto tipo de actividad. Ahora, ahí vamos al tema de qué es más importante, si la salud o la economía de las empresas, ¿no? Porque y tiene que ser una mezcla de todo, ¿no? Las empresas también dan fuentes de trabajo y con fuentes de trabajo es una cadena que ya sabemos lo que es. Sin duda lo que sí. Tú decías de los estímulos también, ¿no? Sí, exigir y hacer viable las empresas. Sin duda que sí. Ahora, mientras nosotros, no solo Uruguay, sino que la región quizás latinoamericana, fuimos hacia los envases de plástico, teníamos a Europa que volvía hacia los envases de vidrio. O sea, creo que por algo se estaba volviendo, ya estaban de vuelta del problema, y es el problema que tenemos hoy en día. Permitime una pausa y vamos a volver sobre este tema y además como tengo a alguien que es obviamente coordinador del CIET, vamos a ver en qué quedó el decreto que ha quedado en suspenso, el decreto de las cajillas de cigarrillos. Ya seguimos. Estamos de regreso y permitime, Diego, vamos a escuchar un minutito, los minutos son todos iguales, un minuto al ministro de Ambiente, Adrián Peña. La Cámara de Industrias del Uruguay presentará su nuevo plan de envases. Ustedes saben que Uruguay tiene un plan de envases vigente desde el año 2007, pero nosotros hemos firmado 2 resoluciones en abril del año 2021 que obligan a las empresas a recuperar un 30% de envases a diciembre del 23 y un 50% de diciembre del 25. Para alcanzar esas metas, las empresas deben invertir y para eso lo van a hacer ampliando, ¿verdad?, la inversión que ya tienen, llegando con el plan de envases a todo el país, hoy está solo en 6 departamentos, pero también incorporando un nuevo sistema, que es el depósito de devolución y reembolso, que para explicarlo simple, es que el descartable pasa a tener un precio, y van a haber máquinas instaladas en todo el país, donde se podrá llevar el descartable, y a uno le van a dar un ticket con el valor de ese descartable. Hablamos de envases cilíndricos, básicamente, PET, pero también latas, también botellas de vino, por ejemplo, van a ser absorbidas por estas máquinas. Y eso es un cambio tremendo, porque incorpora la variable incentivo y supone un aumento en la recuperación que hoy es muy baja en el Uruguay. Estamos en el 4% desde el punto de vista formal y bueno, nuestro salto es llegar al 30% a finales del año que viene y al 50% a finales del año 25. Son aspiraciones bien importantes para un país de América Latina, pero no para el mundo desarrollado. Y este sistema que ingresa al Uruguay lo hace por primera vez en América Latina a través de nuestro país, por lo cual también será un piloto, ¿verdad? Y para toda la América Latina. El
otro día leí en las redes que alguien decía, si me pagan 20 o 25 pesos por un envase retornable y me dan 3 pesos por el otro, me están robando. No, hermano, es decir, el PET que no es retornable prácticamente no vale nada. Es un incentivo para colaborar con el medio ambiente. No te pueden dar 10 pesos por una botella que después molida y picada prácticamente es la nada. Me gusta esto de los millones de botellas de vidrio que estamos tirando a la basura por año, parece increíble además, ¿no? Totalmente. Bueno, esto se viene. Veremos qué es lo que pasa, veremos cómo llega. BTV llega a todos los rincones del país y bueno, yo vivo en un pueblito que tiene 300 habitantes, vendrá y tendrá que ir. Tendrá que ir la máquina ahí también, supongo. O habrá un depósito de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, con convenios con las intendencias, que haya depósitos que las intendencias los lleven a los centros poblados más grandes, ¿no? Porque si no, estamos siempre en la misma, ¿no? Si Uruguay logra esto, vamos a ser únicos en el mundo, ¿no? Donde hoy en día en el mundo se recicla solo el 10% del total de plásticos. Y voy a ir al tema de las colillas, que era uno de los temas que nosotros estábamos tratando de plantear. Una de las razones plantear. por las que te invité, además. Exacto. Que ahí tenemos... La industria tabacalera hace mucho tiempo generó lo que llaman los filtros, ¿no? Y en realidad eso cuando se generó por marketing, por publicidad y por hacer fumar más a la gente, porque se les vendió la idea de que ponerle filtros con a los esto cigarrillos te generaba menos daño. El de Marlboro no se salvó. Pero en realidad lo que pasó fue que algunas enfermedades, como lo que es el cáncer de pulmón, fueron más agresivas. Porque el propio filtro, además de contener plástico, contiene otras toxinas. ¿Y eso qué pasa? En realidad el filtro es un plástico de un solo uso, pero la preocupación que plantea el ministro, que estamos de acuerdo con eso, no quedó reflejada en el tratado, o sea, en lo que se está tratando hoy en día, y lo que pretendemos es justamente que se logre eliminar el filtro de los cigarrillos porque no cumple ninguna función más que de marketing y venta. O sea, ir un paso gigante más adelante todavía. ¿Es lo que pretenden ustedes? Totalmente, o sea, en realidad los cigarrillos no deberían de tener los filtros, o sea, el cigarrillo, en todo caso, si la industria lo va a seguir produciendo, tendrían que ser sin filtro. Y otra preocupación que nos surge a partir del tratado es que el tratado habla de la posibilidad de participación de los privados, ¿no? De las empresas. Y el tratado es para regular a las empresas, en realidad justamente por el perjuicio que están generando al medio ambiente. Lo que nosotros no nos explicamos es, por ejemplo, si habláramos de multas de tránsito, ¿no? Es como que si yo te dijera a vos qué multas querés que te controle o que te ponga y vos sos el multado. Vos decís que las empresas no deberían estar sentadas en esa mesa. Y si son las reguladas, o sea, el regulado propone su regulación, cuando hoy en día ya están generando problemas. Yo creo que los estados tienen que tener esa capacidad de regular en base a la evidencia, como hablaba incluso el presidente, hay evidencia científica ya sobre el tema, y esa regulación tiene que salir desde el Estado, o sea, con la evidencia y más nada, no el regulado proponer su propia regulación. Bien, bueno, esperemos que esto funcione. Ojalá que sí. Ojalá que funcione y que sin incentivo de repente el que vive a media cuadra de un autoservicio de barrio o a 2 cuadras del supermercado, no cuesta mucho juntar. En casa lo que se hace es se aprietan las botellas, las tapas van a otro envase que hay una estación de servicio cercana también que los donan a estos refugios, que no sé dónde las venden. No, hay una cosa solo, Miguel, para rescatar también. O sea, se necesita un compromiso de la gente, pero también se necesita un compromiso de las empresas de darte opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hoy voy a comprar agua, ¿tengo opción de comprar agua en envase de vidrio? Rara vez. Entonces, digo, es como parte y parte. Sí, pero ahí también no solo va la empresa, sino lo que hablábamos hoy, ¿no? Que haya determinadas exigencias y determinados incentivos a las empresas que puedan también entrar de nuevo en el vidrio. Te quiero llevar en estos 5 minutos que nos quedan a lo que fue la suspensión determinada por la justicia de este decreto de las cajillas de cigarrillos. ¿Dónde estamos jurídicamente hoy? Hoy en día se está esperando, o sea, lo que sucedió fue, lo que todos sabemos, ¿no? Se modificó la normativa que era el empaquetado neutro de las cajillas. Entre ellos proponían, además de cambiar el tipo de cajilla, también se permitía publicidad y marketing dentro de las cajillas y los cigarrillos. Eso se mostró de que vulneraba los derechos que están consagrados en el Código de la Niñez. La jueza, en base a la evidencia, en base a la expresión de la academia, toma una decisión de poner un paréntesis, o sea, que no se puede aplicar ese decreto hasta que no lo resuelva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hoy en día estamos en esa situación, hay un paréntesis y la sociedad civil, una vez que presenta ante el tribunal y el tribunal resuelva, que eso puede demorar un par de años fácilmente, cuando resuelva el tribunal, esa va a ser la decisión final. Pero hasta entonces
no se puede aplicar este decreto que se creó. Cualquiera que está escuchando dice, ¿qué tiene que ver el código de la niñez ahí en el medio si a los menores no se les puede vender cigarrillos? Bueno, Y ahí digo, es un buen chiste porque es cortito. La medicina dice que el chiste es cortito y que el cuento es más largo. ¿Por qué está metido el código de la niñez ahí por parte de ustedes? Porque hay un artículo específico del Código de la Niñez donde dice que el Estado lo que debe primar es no estimular el consumo de tabaco en jóvenes, niños y niñas. Esto quiere decir que estas políticas en base a la evidencia, al ser en realidad al ser regresivas, terminan estimulando el consumo. Por eso se entiende de que viola el Código de la Niñez. Pero por otro lado, porque eso es un argumento, eso que mencionaba, es un argumento que utilizó el abogado que envió Presidencia. Bueno, pero la prohibición sigue estando. Bueno, sí. Lo que pasa es que hoy en día la capacidad de fiscalización del Ministerio de Salud Pública son 3 fiscalizadores para 19 departamentos. ¿Hay 3 inspectores? 3 inspectores para 19 departamentos, donde la capacidad, está claro que no hay capacidad de control de si se vende o no se vende a niños y niñas, pero además ya... tampoco va a ir a una estación de servicio a las 11 de la noche de repente. Bueno, en otros países sí. No, digo, estos 3 fiscalizadores nuestros lo hacen. No, es que no se puede. O sea, van en algunos, por ejemplo, en algunos boliches donde pero por denuncias que surgen, ¿no? En algunos boliches se va, pero son puntuales. Lo que pasa es que es imposible andar rastrillando todo con 3 personas. Ahora, en otros países sí se hace, pero además lo que se comprobó años atrás, donde se fiscalizaba un poco más estrictamente, es que sí existía la venta a menores. Y eso, en realidad, es a pesar de que hay una prohibición. Sí, pasa lo mismo con el alcohol, ¿no? También. Pasa lo mismo con el alcohol. De todos modos, desde la propuesta del ya fallecido presidente Tabaré Vázquez, lo que se ha logrado, ¿no? Es Sin decir, duda. que uno va a un casamiento, a un cumpleaños, a un casino, hasta los fumadores están contentos con esto. La mayoría de los que hablo están... Había gente que se estaba muriendo, el que trabajaba en uno de esos locales, en esa nube de humo, literalmente se estaban muriendo. Totalmente, y sin quererlo, además, ¿no? Exacto. O sea, no lo elegía, pero lo tenía que consumir de forma pasiva. Ahora, es una de las cosas que logró esta política, y es muy rescatable, hicimos un cambio cultural. Pero el cambio cultural no empezó con Vázquez, empezó con Valle. Porque Valle fue el que firmó el convenio marco para el control de tabaco en el año 2004. A partir de ahí, obviamente, después viene la presidencia de Vázquez y las 2 presidencias del Frente Amplio, y se incrementó y se... No, y ahí aparecieron los decretos de prohibición, ¿no? Sin duda, pero la firma del convenio marco, el compromiso de Uruguay a nivel internacional surgió en el 2004. Así que, y eso es lo bueno, que tenemos una política de Estado, ¿no? Que por eso nos destacamos en Uruguay, por tener políticas de Estado que van más allá de los partidos políticos. Diego, muchísimas gracias por hoy. Espero en lo personal reencontrarnos el año que viene ya para ir más a fondo en algunos temas puntuales que ustedes analizan en profundidad y capaz que con unos cuantos de ustedes, los técnicos que tienen en distintas áreas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Otra pausa y ya venimos. Aquí estamos para el tercer y cuarto bloque y estamos recibiendo con mucho gusto al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Sergio, gracias por estar acá estos minutos. Una alegría, Miguel. Bueno, hay varios temas. Siempre me pasa lo mismo, esto hay que hacerlo antes de que empiece el bloque, es decir, el cronómetro. Yo lo largo al aire siempre estoy ahí. Televisión, ¿verdad? Exactamente, a pesar de que tenemos a la cabeza del equipo acá en piso y a los compañeros que están en el control. Los homicidios que se están produciendo no son evitables sin los allanamientos nocturnos. Y quiero arrancar por ahí porque esto es parte de una entrevista que te han hecho en estas horas y estás con insistencia poniendo el tema arriba de la mesa, que Jorge Larrañaga puso en su momento, que estaba incluido en aquella reforma que intentó aprobar conjuntamente con las elecciones del 2019. Algo hay que hacer y sabemos todos los uruguayos lo que hay que hacer, que es justamente eso. ¿Sabemos todos los uruguayos lo que hay que hacer? Sí, en este sentido no hay dudas. En algún momento Bonomi lo dijo también, ¿no? Bonomi en algún momento también lo dijo, ¿no? ¿Quién? Bonomi en algún momento creo que lo dijo también, ¿eh? Sí, creo, esto lo sabemos todos. Algunos están, aferrados a esa verdad jurídica,
que por tantos años fue verdad en el Uruguay, Que viene de 1830, ¿no? que viene de 1830, que nos deja junto a Portugal como los únicos dos países en el mundo que tenemos Esta restricción. esta legislación. Y de verdad que ha cambiado mucho la realidad, ¿no? El abrir la puerta cuando no había luz, bueno, era otra cosa que abrirla en este tiempo, pero además yo lo que digo es, se pudo controlar el hurto, la rapiña, los homicidios comunes, los más comunes, bueno, el de abigeato ni que hablar, pero no se puede bajar la estadística del homicidio porque hay líos entre bandas, guerras entre bandas. Guerras entre bandas. Bueno, pero son nuestros muchachos los que se están muriendo, inocentes absolutamente en la vida, que a los cuales alguien les dio manija, una droga y un engaño, y bueno, y la sociedad mientras tanto debate jurídicamente a ver si los instrumentos, como si estuviera en riesgo la institucionalidad, como si estuviera en riesgo. No, acá es para proteger la vida. El allanamiento en este caso es para proteger vidas, no es para. En tu cabeza que esta sería una cosa con algunas excepciones, ¿cuándo se aplicaría? Bueno, a mí me gusta, tengo un trabajo jurídico potente hecho que me recomienda la vía de la interpretación de la ley. Estoy hablando con la gente de Alianza Nacional, con el senador Carlos Daniel Camí, que por supuesto tiene la derecha en este tema, para ponernos de acuerdo en caminos. Todos sabemos que si queremos que no se nos sigan muriendo nuestros inocentes o no se nos sigan matando nuestros inocentes y queremos combatir el flagelo de la droga, esta medida es imprescindible. Tenemos que hacerla sí o sí. Y bueno, y creo que como sociedad tenemos que tener la valentía de tomar ese tipo de decisiones, que no podemos seguir esperando indefinidamente y alargando debates jurídicos, a ver cuál tiene razón y cuál es el riesgo jurídico y la doctrina. No, acá no hay otra doctrina que la vida en este caso. ¿Y qué te dicen en tu mismo partido o qué has hablado con el resto de las bancadas? No, al partido lo veo comprendiendo esta posición, a toda la coalición la veo sintonizando en esta posición. Y bueno, ¿Es un tema para el año que viene entonces? Sí, ya no nos queda nada, ¿no? Sí, porque este año estamos con esta reforma de la seguridad social y habrá que avanzar rápidamente en esto. Pero bueno, creo que es un tema que tenemos que plantearlo. Es obvio que la discusión, por más que sea rapidísima, hay que hacerla bien hecha, porque también el allanamiento nocturno tiene que tener algunas características, tiene que ser obviamente por orden del juez, por pedido del fiscal, tiene que ser con un oficial a cargo, tiene que ser con cámaras para evitar que haya algún tipo de desvíos, con todos las garantías de las garantías que se tienen que duplicar en este caso. Si es nocturno se tienen que duplicar, pero hay que hacerlo. No era tan fácil, ¿no?, el tema de la seguridad. O uno en campaña electoral se les va la boca y dice yo tengo la solución y después del otro lado. La seguridad ha avanzado fuertemente. Sí, vos hacías un raconto ahí de. No, yo digo que, claro, ha avanzado en todas las áreas. Con la recuperación de la policía rural se recuperó la seguridad en el tema de la campaña, en mucho. Se puede andar por las calles, sigue existiendo obviamente rapiña y sigue existiendo hurto, pero ha bajado considerablemente, uno ve otra tranquilidad en la gente. De cualquier modo, siempre es un peligro latente y hay que seguir trabajando y seguir aumentando las tecnologías y el trabajo. Yo soy hincha de la comisaría del barrio, que se ha reinstalado y que me gustaría
darle estabilidad a esos comisarios, a esos oficiales y a esos agentes en ese... A medida que van conociendo al barrio y de la gente, que se queden ahí. Sí. Creo que tenemos que volver a aquel policía que nos conocía a todos, que sabía los datos de todos, que distinguía el bueno del malo y que no perdía tiempo cuidando a los buenos y se preocupaba de hacerle marca al hombre a los malos. Sí. Te llevo a otros temas. ¿Cómo se sale de este barro astesiano? ¿Cómo sale el gobierno de este barro y cuánto crees que está salpicando? Se me ocurrió el barro porque la verdad, cada día que pasa uno se va sorprendiendo con chat que habrá que confirmar si son reales, pero si realmente cada una de las cosas que se dice así fueron claro, así. Porque también parece que ahí hay un mundo de la fantasía, de gente que entre ellos tenían una comunicación y un tipo de lenguaje que después no es confirmado por los hechos que van apareciendo. No hubo investigaciones a legisladores, no hubo de ese tipo de presiones, no, todas esas cosas no existieron. De existir, hubieran sido gravísimas. Igual viste que ese Pero... chat no es que le pida averiguarte con la policía o que la policía investiga esto, capaz que era por otros caminos que se iba a investigar. Bueno. Esas cosas yo creo que hay que investigarlas a fondo, que tenemos que ser muy cuidadosos de la República y especialmente tenemos que cuidar en este caso al legislador de la oposición, porque eso es cuidar la institucionalidad y eso es cuidar la democracia. Entonces, pero, indudablemente, y este tema, en realidad, con lo de Astesiano no va a pasar nada. Fue una demostración de fortaleza institucional. A Astesiano lo fue a buscar el Ministerio del Interior, la Policía y la Justicia lo fueron a buscar a la casa presidencial, a la residencia presidencial. Quiero saber en qué país del mundo se puede hacer una cosa de ese tipo, ir a la presidencia presidencial y llevarse detenido al jefe de la Guardia. Eso es una muestra de fortaleza Frente Amplio que cuando yo les institucional. planteo eso me dicen en qué país del mundo hay alguien funcionando, la principal figura de custodia del presidente con esas responsabilidades haciendo este tipo de cosas. Bueno, el Frente Amplio tenía mucho más casos que uno, ¿verdad? 7 procesados uno de sus presidentes, 4 procesados el otro de sus presidentes, pero acá existe esa muestra de fortaleza institucional, existe apertura para investigar, todo está arriba de la mesa. Creo que desde ese punto de vista el país hace las cosas bien. Igual, hay cositas feas, hoy mirá el Washington Post levantando algunos artículos de la diaria, y poniendo al país en una situación que de verdad no es nada linda, ¿no? Hablando además de cosas que son y de cosas que no son, y que por lo tanto no dejan bien al Uruguay como tal, que es lo que tenemos que cuidar también en estos casos. Sí. La política tiene ese límite. El Washington Post hizo caer a Nixon y por cosas que parecen chiquitas al lado de algunas cosas que están trascendiendo, ¿no? Porque el Washington Post, para que se entienda el caso Watergate, es que el Partido Colorado, supongamos, mandó poner un micrófono en la sede en el directorio del Partido Nacional para escuchar lo que... Pero si así fuera en este caso, deberían caer todos los que hubieran hecho algún acto de ese tipo. Bueno, y así será, acá estamos hablando de un chanta, de un empresario que por todos los comentarios es un chanta, y hablando con alguien que no ha demostrado nada de seriedad, ¿verdad? Igual se les escapó la tortuga, ¿no? Porque hay quien dijo que se le advirtió al presidente. Mirá todo lo que era este tipo. Bueno, sí, creo que le advirtieron al presidente o que le informaron de antecedentes. Y que cuando él pide los antecedentes no aparecen.
Entonces no querría estar en el lugar del presidente en ese caso, porque no es que el presidente no hizo nada. El presidente pidió los antecedentes y alguien los había borrado. El responsable de quitarlos ya está fuera de la policía, pero... Para cerrar eso, ahora que nombrás la policía, hoy Gabriel Pereira decía en un análisis que hacía, acaban de separar del cargo a esta mujer policía que en Aceguá entró en la ficha de Charles Carrera. Y sin embargo hay, por ejemplo, algunos jerarcas policiales que están siendo investigados como indagados y siguen en su cargo, ¿no? Es decir, como que suena el ejemplo máximo de cortar por el lugar más fino. Está bien separada del cargo esta mujer seguramente, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que en el caso de esta señora, ella ingresó. Pero un funcionario que es un jerarca policial que está indagado por la justicia. Los otros se está averiguando qué es lo que ha sucedido. Estoy de acuerdo, pero está indagado, no está yendo como testigo, ¿no? Bueno. ¿No deberían decirle anda a tu casa unos días y después venís cuando la justicia se expida? Y seguramente esté siendo así, sí. Hacemos una pausa y como BTV siempre digo, llega a todos los rincones del país, quiero hablar con Sergio Botana, el senador de Cerro Largo, el ex intendente, es decir, el dirigente que dice que el interior aporta votos para que este gobierno esté donde esté. Ahora después, cómo lo toman en cuenta o no, es una cosa que vamos a ver. Ya venimos con Sergio Botana. La primera pregunta que quedó planteada, ¿habrá nuevamente una agrupación de los intendentes o eso es algo que ya no está en los planes? Va a haber, sí, una representación política del interior, que eso es de lo que se trata, o más bien de los blancos de a pie. A ver, ¿qué es eso? Y de esos que a veces a los cuales el poder les queda lejos y la necesidad les queda cerca. Ese conjunto de ciudadanos que a veces está lejos de los ámbitos de decisión y al que incluso le cuesta poner encima de la mesa de las discusiones públicas algunos de esos dramas que lo aquejan permanentemente. Entonces, y creo que nosotros debemos representar esa realidad, que ha sido además muy influyente en el escenario político del país. Las dos últimas elecciones se definieron en el interior de la República, las 4 últimas, pero las 2 últimas muy especialmente. Por lo cual, creemos que hay que representar esa realidad ahora, mientras estamos en el gobierno y tenemos que cumplir algunos de los compromisos que asumimos ante la ciudadanía, que están pendientes y que bueno, que hay que acelerar su cumplimiento, que hay que acelerar algunos procesos. Y después, obviamente, en lo electoral, cuando lleguen esos tiempos, también habrá que representar ese pensamiento, tratar de hacerlo más poderoso en la interna partidaria. Esto implica que tenga más representación política. En el Senado, en definitiva, con votos del interior, el único que está sentado allí soy yo. Eso es una muestra de esta situación. El poder político concentrado en Montevideo, pero además una enorme escasez de dirigentes del interior en los cargos nacionales de gobierno. Una práctica que instaló el Frente Amplio, pero que nosotros debimos haber revertido. El país es todo, y especialmente hay que reflejar en el gobierno aquellos que conocen las realidades que hay que transformar. Es el país de las pobrezas, el país de las carencias de infraestructura, el país de las dificultades para trabajar y producir, el país de la distancia a los centros educativos.
ese país, bueno, debe estar siempre más representado. Eso creo que es uno de los señalamientos, de los errores o de las carencias que tuvimos a la hora de conformar gobierno. No estoy reclamando lugares para un sector político, ¿eh? Estoy hablando de en general. de la representación del interior en el gobierno. Y claro, y si no hay quien ponga las verdades y los temas arriba de la mesa, bueno, es obvio que nadie los va a poder defender y nadie los va a poder, y cuando vengan algunos temas que le afecten, seguramente no esté esa carita fea para marcar la equivocación. Estoy pensando, el Partido Nacional tiene 15 intendencias, una el Partido Colorado y 3 el Frente Amplio. Sí. De algunos de esos intendentes hay algunos ya muy veteranos, la edad nos cae encima a todos, o sea que no se puede ofender a nadie. Ya Antía, obviamente, ya ha dicho, no puede Experientes. experientes, pero además que ya creo que no se van a tirar a más nada. Como intendente ya no puede. Creo que el caso de Carlos Moreira es el mismo. No sé si el caso de Besosi no será el mismo también. Hay gente joven en el Partido Nacional. Guillermo puede tener la reelección. Pablo Caram no la tiene, Fernando Echevarría tampoco. Vidalín. Vidalín podría. ¿No? Vidalín No. ya se iría también. Claro. Hay dirigentes que de recambio, bueno, me surge Olivera, por ejemplo, que además está sin sector en este momento, ¿no? Casi que como atento ahí a lo que pasa. ¿Hay dirigentes como para recambiar desde el interior? Y el Partido Nacional siempre tiene esas cosas. Siempre tiene gente que agarre la bandera cuando se necesita. Eso es algo que bueno, que como más es un partido abierto, no hay que pasar por el examen de las estructuras partidarias, sino que todo está frente al voto ciudadano. Es un partido que siempre va a encontrar quien porte las banderas y que lo haga bien. ¿Nombres? ¿Quién sería el grupo de los intendentes? Bueno, en realidad el grupo de los intendentes que conformamos con Antía, con el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, con los diputados Carmen Tori, Diego Echevarría, con la directora de descentralización del Uruguay, María de Lima, con dirigentes de todos los departamentos del país. Es un grupo, es una realidad política. Yo creo que nuestro partido necesita más expresiones de ese tipo en la cancha para representar estas ideas, para impulsarlas y para descentralizar la aplicación de los recursos, ya que hablamos de los intendentes y de los alcaldes. Nuestro grupo tiene casi 40 alcaldes. De los 125 que tiene el país. Pero los intendentes y los alcaldes han hecho una labor espectacular en este periodo. Han crecido en recursos, pero han mejorado la eficiencia en la aplicación de los recursos de modo encomiable. Son de esas cosas dignas de elogiar. Y por lo tanto existen ahí capacidades de respuesta para los asuntos de gobierno, para la ejecución de las políticas y también para la representación política que deben ir surgiendo a lo largo del año que viene. ¿Se equivocó el intendente Vidalín cuando dijo Delgado tiene que ser el candidato? Uno no es quien para juzgar a otro, a un líder de un departamento. No nos pareció a muchos lo más adecuado porque el tiempo político nos parece que es de gobernar y las candidaturas de alguna manera empiezan a generar algunas distancias, algunos celitos en la interna. Entonces el solo hecho de que haya un lugar para optar entre este y bueno, hace que muchos le den todo a uno y no todo al otro y que... Estamos a menos de 1 año y medio de las internas, con 2 veranos en el medio. Sí, 1 año y medio de las internas, estamos lejísimos. Pregúntele al ciudadano si el ciudadano está en modo de elecciones. No, obviamente. El ciudadano no está en su necesidad, en sus... Bueno,
Y la verdad es que hoy además con los medios electrónicos, con las redes, es tan fácil la comunicación y es tan permanente la comunicación. El examen es a cada segundo para cada dirigente pero no cambió político. eso, porque antes ustedes tenían un termómetro en el interior y yo también nací en el interior. El acto político era una medición. Eso cambió. Eso y entonces cambió. ahora uno de repente se puede entusiasmar por las reacciones en Facebook. Eso cambió. Y otro. Los actos grandes, anda a buscarlos a Cerro Largo, seguimos con esa tradición. Se siguen haciendo. Hacemos actos los bien grandes y medimos cosas, sí. Pero es una cosa que he visto que en el país ya no es la medida del éxito ni de la probabilidad. Ayer, cuando uno les pregunta esto, y yo evito esto, pero ya que estabas acá, obviamente que no lo podía evitar, de adelantar los tiempos electorales. Le preguntaba a Mario Vergara en la radio si yo le dije Cose, Orsi, Lima, Andrade, Vergara. Digo, como los 5 presidenciables que veíamos nosotros junto con Nico Lucich en la radio. Me digo, ¿te dejo dentro de la lista o te pongo afuera? Sí. Dice, déjame dentro de la lista. O sea, él aspira a ser precandidato. Pero son pocos ustedes los que dicen que quieren ser precandidatos presidenciales. Y lo que pasa es que hay que pensar en quiénes son los candidatos que le sirven al partido y al país en ese momento. Quiénes pueden encarar, quién es el hombre que puede encarar los cambios que haya que hacer en el tiempo que viene, los pendientes y los nuevos cambios. Habrá en este periodo que viene una profundización aún mayor de los cambios que ya ha hecho este gobierno. Entonces, será en ese momento que se determinará, la gente dirá, bueno, para hacer estos cambios y sentirme seguro y garantido y atendido, quiero el liderazgo de fulano, de fulana. ¿Tiene que ser una fórmula, un hombre, una mujer, un hombre, o no necesariamente? Eso lo dirá... Yo creo que no es necesario. Fue una linda experiencia esta fórmula. La presencia de la mujer ha generado un cambio en la política. De verdad que los debates son de otro tipo y los temas que se atienden también. Uno ve mucho más temas vinculados a lo humano y a lo social encima de la mesa desde que la mujer empieza a ser propositiva en materia política. Antes esos temas se discutían con fuerte contenido jurídico, pero con menos énfasis social, por lo cual a mí me gusta lo de una fórmula mixta, de verdad me gusta. No creo que sea imprescindible, no creo que sea que uno pueda hacer un mamarracho por la obligación de llevar mujeres en la fórmula. Gracias a Dios nuestro partido tiene mujeres que pueden encabezar una fórmula o que pueden encabezar el Senado, que pueden, cualquiera de las dos funciones, de verdad. Tenemos, en ese sentido, hay varias. Senador Botana, gracias por hoy y bueno, en Poder Ciudadano nos reencontraremos el año que viene seguramente. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Y a ustedes, hasta la semana que viene, donde tendremos un programa especial con algunos de los mejores momentos de este ciclo 2022.